Las calles de la ciudad eran frías y solitarias por las noches. Durante el día, el bullicio de los autos y los transeúntes cubría todo, pero en las madrugadas, el silencio se volvía ensordecedor. En medio de ese mundo gris, una figura menuda caminaba con paso cansado, llevando un pequeño paquete de periódicos bajo el brazo. El chavo ya no vivía en la vecindad. Habían pasado varias semanas desde que la dejó atrás. Y esto pasó, porque las risas y juegos que siempre creyó reales eran solo un engaño. Su mente había creado una mentira para protegerlo, haciéndole creer que todo estaba bien, que las cachetadas de doña Florinda, los gritos de don Ramón y las burlas de Kiko no eran nada grave. Pero un día, todo cambió. Y él supo que nadie lo quería. Supo que su vida en la vecindad no era más que una farsa. Y supo que no podía quedarse ni un segundo más allí. Desde entonces, había sobrevivido vendiendo periódicos y billetes de lotería. Encontró refugio en una casa abandonada, un lugar oscuro y polvoriento que nadie visitaba. No era acogedor, pero al menos era suyo. Sin embargo, en esas mismas sombras donde dormía, algo más se ocultaba. Y las primeras noches en la casa fueron tranquilas. Pero con el paso de los días, comenzaron los susurros. Ellos te hicieron daño. No merecías eso. Deberían pagar. El chavo cerraba los ojos con fuerza y se tapaba los oídos. No quería escucharlas. Él no era así. No era alguien malo. Pero las voces no se iban. Venganza. Hazlo sufrir. Acaba con ellos. Y cada noche, se volvía más difícil ignorarlas. Pero aún se resistía. Él no era un monstruo. Pero lo que el chavo no sabía, es que dentro de él algo más había despertado. Y una noche, el chavo despertó en su cama de cartón con el corazón latiéndole con fuerza. Pero algo estaba mal. No estaba acostado donde solía dormir. Y miró a su alrededor. Estaba en una habitación que no recordaba haber visto antes. Las paredes estaban cubiertas con dibujos. No eran como los que hacía con un palo en la tierra de la vecindad. Eran retratos de los miembros de la vecindad, y todos tenían marcas rojas en el cuello, en el pecho, y en los ojos. Y en el centro de la habitación, un cuchillo descansaba sobre una mesa improvisada. Y sobre todos los dibujos, había una sola palabra escrita con letras grandes y temblorosas. Venganza. El chavo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él no había hecho esto. O eso creía él. Y después de eso, el chavo salió apresurado de la habitación. El cuchillo, los dibujos y la palabra venganza eran algo que no quería pensar en ese momento. Quizá estaba demasiado cansado. Tal vez se había confundido de habitación en la oscuridad. Sí, seguramente era eso. Se dijo a sí mismo. Después, sacudió la cabeza y salió de la casa abandonada. El sol apenas se asomaba en el horizonte cuando llegó a su puesto de trabajo. Tomó los periódicos y empezó a venderlos en las calles concurridas, llamando la atención de los transeúntes con su voz animada. Periódicos, periódicos. Llévelo con la mejor información. El día transcurrió con normalidad. Vendió todos los periódicos antes del atardecer, y con el dinero en la mano, suspiró con alivio. Ahora podré comer varios días sin preocuparme. Se dijo con una sonrisa. El hambre siempre había sido su mayor preocupación. Pero ahora, al menos por un tiempo, tenía algo de seguridad. Y con ese pensamiento, el sueño comenzó a vencerlo. Así que decidió regresar a su hogar para descansar. Y las horas pasaron en la oscuridad. Pero el chavo no despertó. Algo más lo hizo en su lugar. Sus ojos se abrieron, pero no tenían la misma inocencia de siempre. Una mirada fría, calculadora, ocupó su lugar. Se levantó con calma y caminó hacia la habitación secreta. La misma habitación que el chavo no recordaba haber visto antes. Y con una sonrisa siniestra, tomó el cuchillo de la mesa y murmuró para sí mismo. No te preocupes, chavo, yo me encargaré de todo. Sin más palabras, salió de la casa y se perdió en la noche. Horas después, el amanecer llegó y el chavo abrió los ojos con pesadez. Se sentía extraño. Su cuerpo estaba más cansado de lo normal. Pero no era la primera vez que despertaba así que lo ignoró. Después, se puso de pie, se sacudió el polvo de la ropa y salió de la casa para trabajar.
Pero, al llegar por sus periódicos, algo llamó su atención. Los murmullos de la gente eran más intensos de lo normal. Todos hablaban con un tono inquietante. El chavo se acercó con curiosidad, y sin querer, escuchó una conversación entre dos hombres. ¿Te enteraste? Sí, 3 personas fueron asesinadas anoche. Dicen que los torturaron antes de apuñalarlos. ¡Qué horror! El chavo sintió un escalofrío. ¿Quiénes fueron?, preguntó con un hilo de voz. Uno de los hombres lo miró sorprendido, pero respondió con gravedad. El profesor Girafales, el señor Barriga, y su hijo Ñoño. El chavo sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. Y su mente quedó en blanco. Quiso reaccionar, pero su cuerpo se movió solo. Recogió los periódicos y siguió con su trabajo, como si nada hubiera pasado. Pero una idea oscura empezó a crecer en su cabeza. Un asesino anda suelto. Y el chavo trató de concentrarse en su trabajo, de ignorar lo que había escuchado, pero la inquietud no desapareció. Después de eso, la tarde transcurrió con normalidad. Pero cuando la noche cayó, algo cambió de nuevo. El chavo cayó rendido en su cama improvisada. Pero cuando sus ojos se cerraron, otra vez, despertó a alguien más. Se levantó sin prisa y caminó hacia la habitación oculta. El cuchillo seguía en la mesa, con rastros oscuros en la hoja. Con una sonrisa satisfecha, lo tomó entre sus manos y susurró: «Aún quedan más». Y sin hacer ruido, salió de la casa y se perdió en la noche. Horas después, al día siguiente, el chavo despertó sintiéndose más cansado que de costumbre. Era como si su cuerpo no hubiera descansado en absoluto. El chavo se sentó en su improvisada cama, con los ojos entrecerrados. Algo no estaba bien. Sus pensamientos estaban borrosos, como si le costara recordar lo que había hecho el día anterior. Con un suspiro pesado, se puso de pie y tomó una botella de agua que había comprado antes. Caminó hacia el rincón donde solía lavarse la cara. El agua fría lo ayudó a despejarse, pero su mente seguía nublada. Fue entonces cuando recordó algo. La habitación. El lugar donde despertó aquella vez. El chavo nunca había explorado toda la casa abandonada cuando llegó. Solo se quedó en una pequeña parte y evitó el resto. Pero ahora sabía que había más habitaciones, y una de ellas escondía algo inquietante. Los dibujos. Las sombras. Y el cuchillo. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar la idea que se le había cruzado la noche anterior. ¿Y si esta casa perteneció a un asesino?, se preguntó. La idea no era descabellada. Él nunca había visto a nadie entrar o salir de aquel lugar, pero si había encontrado aquella habitación, alguien debió haberla usado antes. ¿Y si ese asesino sigue suelto?, pensó el chavo. Los miembros de la vecindad habían comenzado a morir. El profesor Girafales, el señor Barriga, Ñoño. Todos asesinados brutalmente. El chavo tragó saliva. Sus manos estaban temblando. Y si todo era cierto, entonces, ¿él estaba viviendo en el mismo lugar donde aquel monstruo planeaba sus crímenes?, se preguntó el chavo. Y un fuerte escalofrío le recorrió el cuerpo. Pero luego pensó en algo más. Ahora vivía solo. No había nadie que pudiera despertarlo con un balde de agua si le daba la garrotera. Si se paralizaba de miedo, podría quedarse así para siempre. El chavo respiró hondo, tratando de calmarse. No pienses en eso, no pienses en eso. Y él se obligó a enfocarse en otra cosa. En el trabajo. Sí. Eso era lo mejor, pensó el chavo. Después, se sacudió las manos, terminó de lavarse la cara y salió de la casa. Debía seguir trabajando. No tenía tiempo para pensar en cosas que no podía entender. Y con los primeros rayos del sol, el chavo caminó hacia su puesto, intentando olvidar todo lo demás. Minutos después, el sol brillaba con intensidad mientras el chavo vendía periódicos como de costumbre. Pero las calles estaban más silenciosas de lo normal. Y los murmullos de la gente no hablaban de noticias comunes, sino de las muertes recientes. Y el chavo trató de ignorarlo. Sigue trabajando. No pienses en eso. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. A lo lejos, vio a Kiko y a la Chilindrina. Estaban en la calle, caminando juntos, pero algo en su expresión era diferente. Estaban preocupados.
El chavo sintió un impulso de llamarlos, de acercarse, pero no lo hizo. Recordó cómo incluso ellos, a quienes llamaba amigos, lo golpeaban, lo insultaban y se burlaban de él. A lo mejor también piensan que es mi culpa, murmuró el chavo. Y decidió esconderse detrás de una pila de cajas viejas. No quería que lo vieran. Sin embargo, mientras pasaban cerca, escuchó algo que lo hizo estremecer. «Kiko, ¿qué vamos a hacer ahora?», preguntó la Chilindrina, con voz temblorosa. «No lo sé, pero, ¿por qué le pasó eso a la bruja del 71? La policía dijo que ella estaba muerta desde anoche», respondió Kiko. «Alguien le cortó el cuello mientras dormía». El chavo contuvo la respiración. Doña Clotilde también había muerto. Y el miedo le recorrió la espalda. La idea del asesino volvió. Y el chavo, por un momento, sintió el impulso de advertir a Kiko y a la Chilindrina. Decirles que tuvieran cuidado, que escaparan. Pero no pudo hacerlo. El miedo lo paralizó. ¿Y si me pegan otra vez? ¿Y si me culpan?, pensó el chavo. Después, permaneció en silencio, con las manos apretadas contra su pecho. Y solo esperó. Esperó a que ellos se alejaran, con la esperanza de que lograran sobrevivir. Después de eso, las horas pasaron. El chavo siguió con su trabajo hasta que cayó la noche. Y cuando finalmente regresó a su casa, se sintió un poco más tranquilo. Había comprado algo de comida. El chavo se sentó en el suelo y comió en silencio, tratando de no pensar en nada. Y después de terminar, sintió el peso del cansancio en su cuerpo. Así que se acostó en su rincón habitual y cerró los ojos. Pero en cuanto se sumió en el sueño, su otra personalidad despertó. Él se puso de pie, con movimientos lentos pero seguros. Como si ya supiera exactamente qué hacer. Y sin dudarlo, se dirigió a la habitación donde estaba el cuchillo. Lo tomó en sus manos, admirando su filo por unos segundos. Luego, sin hacer ruido, salió de la casa. Listo para continuar su trabajo. Y horas después, el chavo despertó de golpe. Su respiración estaba agitada. Pero lo que vio, lo dejó paralizado. Estaba en una habitación diferente. Las paredes eran oscuras, sucias, y el olor era insoportable. Y el chavo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando bajó la mirada. Allí, en el suelo, estaban Kiko y la Chilindrina. Pero sus cuerpos estaban mutilados, cubiertos de sangre seca. Y las heridas en su piel parecían haber sido hechas con odio. El chavo sintió un nudo en la garganta. Quiso gritar, pero nada salió de su boca. Y entonces, parpadeó. Y todo desapareció. Ahora estaba en su rincón de siempre, en su hogar abandonado. El chavo saltó de su lugar y empezó a buscar por toda la casa. Esa habitación tenía que estar en algún lado. Pero no la encontró. No había sangre, ni cuerpos, ni rastro de que algo así hubiera sucedido. El chavo respiró hondo. Tal vez, solo había sido un sueño. Sacudió la cabeza y decidió dejar de pensar en eso. Tenía que ir a trabajar. Pero cuando tomó el primer periódico que vendería ese día, su mundo se detuvo. Las letras en negrita parecían gritarle: tragedia en la vecindad. Todos los residentes muertos. El chavo sintió un escalofrío. Y leyó con más detalle. Doña Florinda, don Ramón, la bruja del 71, todos habían sido asesinados. Y Kiko y la Chilindrina estaban desaparecidos. El chavo dejó caer el periódico. Su mente estaba en blanco. Él sabía que todos ellos habían sido crueles con él. Pero, ¿realmente merecían morir? El chavo se quedó quieto por un largo rato, sin saber qué sentir. No podía hacer nada. Nada cambiaría lo que ya había pasado. Así que, siguió trabajando. Después de eso, los días pasaron. El miedo desapareció. Y lo más extraño fue que, aquella otra personalidad nunca volvió. La venganza ya estaba completa. Pero entonces, una noche, el chavo tuvo una pesadilla. Y en ella, lo vio todo. Cada asesinato. Cada herida. Cada grito ahogado en la oscuridad. Y primero, fue el profesor Girafales. Su cuerpo estaba temblando mientras la hoja del cuchillo se hundía una y otra vez en su carne. Después, el señor Barriga y Ñoño. El chavo los vio caer, con la sangre tiñendo las paredes de su hogar. Luego, la vecindad.
Doña Clotilde, con su cuello abierto de un solo tajo. Don Ramón, con su vida apagada en silencio mientras su sangre se deslizaba por el suelo. La Chilindrina y Kiko noqueados. Doña Florinda, con varias puñaladas en el cuerpo. Después, Kiko y la Chilindrina fueron arrastrados a su hogar. Y allí, la tortura comenzó. Los gritos llenaban la habitación. Las risas de su otra personalidad se mezclaban con el sonido de la carne desgarrándose. Hasta que ya no quedó nada. Luego, la limpieza. Eliminando cada rastro. Cada evidencia. Y el chavo vio todo como si estuviera ahí. Pero de pronto. Despertó. Su respiración era agitada. El sudor frío recorría su frente. Y el chavo miró a su alrededor. Estaba en su hogar. Y todo parecía normal. Después, se llevó una mano al pecho, tratando de calmarse. Solo fue un sueño. Solo una pesadilla. Pero entonces, una duda cruzó su mente. ¿Realmente fue solo un sueño? El chavo sintió un escalofrío. Pero luego sacudió la cabeza y se obligó a tranquilizarse. Él no había hecho eso. No podía haberlo hecho. Después de todo, tuvo que haber sido otro asesino. ¿Verdad? ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.